Hola chicos, ¿cómo están? Hoy día vamos a continuar con nuestra clase de geometría y vamos a trabajar ángulos en triángulos. Antes de comenzar, no olviden ordenar su espacio, asegurarse de estar cómodos, con una buena iluminación, sin ruidos, sin distracciones. Y por supuesto, reunir todos sus materiales, lápices, cuadernos y guía de trabajo. ¿Qué aprenderemos hoy? Nuestro objetivo es determinar la medida de los ángulos interiores y exteriores de un triángulo, los contenidos, ángulos en triángulos y las habilidades aplicar, calcular y resolver. Vamos a trabajar entonces con mucho ánimo porque lo van a hacer excelente. Para activar tus conocimientos previos, en primer lugar, realiza las actividades de inicio que están en la guía sobre triángulos. Repasemos contenidos. Un triángulo es el polígono que resulta de unir tres puntos con líneas rectas. Todo triángulo tiene tres lados, A, B y C, que se denominan con letras minúsculas. Tiene también tres vértices, A, B, C, que los nombramos con letras mayúsculas, y tres ángulos interiores, A, B, C, los cuales se pueden nombrar con una letra mayúscula, con una letra griega o con tres letras mayúsculas. Normalmente el lado A es el lado opuesto al vértice A, es decir, los lados se nombran con la letra minúscula que corresponde al vértice opuesto. De ahí entonces, el lado A es opuesto al vértice A mayúscula. Lado B, opuesto al vértice B. Lado C, opuesto al vértice C. Los triángulos se pueden clasificar de acuerdo a dos criterios. El primer criterio es según la medida de sus lados, y de acuerdo a eso los podemos clasificar en equiláteros, isósceles o escalenos. Los triángulos equiláteros tienen sus tres lados iguales y por lo tanto también sus ángulos interiores. Los triángulos isósceles tienen dos lados iguales y por lo tanto dos ángulos iguales. En cambio, los escalenos tienen sus tres lados y sus tres ángulos diferentes. Nuestro segundo criterio es según la medida de sus ángulos. De acuerdo a eso, se clasifican en acutángulo, rectángulo y obtusángulo. Será acutángulo si sus tres ángulos son agudos, es decir, miden cada uno menos de 90 grados. El triángulo rectángulo tiene un ángulo recto, es decir, de 90 grados, y los otros dos ángulos serán agudos. Los lados que forman el ángulo recto, en este caso B y C, se denominan catetos, y el lado opuesto al ángulo recto, que es el lado mayor, se denomina hipotenusa. Y por último, los triángulos obtusángulos, que son aquellos que tienen un ángulo obtuso, es decir, un ángulo que mide más de 90 grados. Y por supuesto, los otros dos ángulos serán agudos. Veamos ahora los ángulos que se forman en un triángulo. Los ángulos que se forman en un triángulo se relacionan entre sí cumpliendo con las siguientes propiedades o características. La primera, la suma de los ángulos interiores de un triángulo es siempre igual a 180 grados. Es decir, si sumamos los tres ángulos interiores, el resultado siempre debe ser igual a 180 grados. En este ejemplo tenemos los tres ángulos, tenemos alfa 71,57, gamma 71,57 y epsilon 36,86. Si sumamos estos tres ángulos, obtendremos como resultado 180
180 grados. Veamos un ejemplo. Calcula la medida del ángulo que falta. Tenemos este triángulo con un ángulo de 60, uno de 40 y un ángulo desconocido. Como ya sabemos que entre los tres ángulos deben sumar 180, registramos que 60 más 40 más x tienen que ser igual a 180. Resolvemos, 60 más 40 son 100 y 100 más x tiene que ser igual a 180. Entonces x va a ser igual a 180 menos 100, porque a 100 le faltan 80 para completar los 180. De esa manera obtenemos el valor de x. Sumamos los dos ángulos conocidos y ese resultado lo restamos a 180. Veamos la segunda propiedad. La suma de los ángulos agudos de un triángulo rectángulo tiene que ser igual a 90. Por supuesto, porque como tiene un ángulo recto que mide 90 grados y entre los tres deben sumar 180, estos dos deben sumar sí o sí 90 grados. Veamos, por ejemplo, calcula la medida del ángulo que falta. Tenemos un ángulo de 55 y este cuadradito acá me indica que ese ángulo es recto, es decir, es un ángulo de 90. Entonces, para encontrar el ángulo que falta, en este caso, por ser un triángulo rectángulo, el ángulo desconocido más el ángulo agudo de 55 deben sumar 90. Por eso decimos 55 más x tiene que ser igual a 90. Entonces x va a ser igual a 90 menos 55, lo que me da 35 grados. Entonces la medida del ángulo que falta es 35 grados. Tercera propiedad. En todo triángulo, la medida de un ángulo exterior es igual a la suma de las medidas de los ángulos internos no contiguos, es decir, de los ángulos opuestos. Veamos entonces. Un ángulo exterior es la prolongación de uno de los lados del triángulo. Acá tenemos marcada en negro y con un semicírculo cafecito el ángulo exterior. Este ángulo exterior se obtiene sumando los dos ángulos opuestos. En el ejemplo que tenemos que resolver, nos piden calcular la medida del ángulo que falta, es decir, el ángulo I. Y nos dan estos dos ángulos, 38 y 112. Aplicando entonces esta propiedad, diremos que el ángulo I va a ser igual a la suma de los dos ángulos opuestos. Estos son los dos ángulos opuestos. Entonces sumamos 38 más 112 va a ser igual a la medida del ángulo I. Entonces I mide 38 más 112, 150 grados. Esa es la medida del ángulo que falta. Si comprobamos, este ángulo entonces va a ser igual a 150 porque junto con el que está adentro va a completar 180. Vamos a ver a continuación en la próxima propiedad cómo comprobamos eso. En todo triángulo, un ángulo interior y el ángulo exterior adyacente son suplementarios, es decir, suman 180 grados. Siempre un exterior con un interior suman 180. 100 más 80, 180. Si el ángulo interior mide 50, el exterior medirá 130 para completar 180. Lo mismo acá. El interior mide 30, el exterior será 150 para completar 180. De esa forma, comprobábamos en el caso anterior. Si acá sumamos 112 más 38 son 150. Por lo tanto, este ángulo mide 30 más 150 del ángulo exterior
comprobamos que suman también 180. Volvamos acá entonces al ejemplo. Calcula la medida de los ángulos que faltan. En este caso, me falta la medida de dos ángulos, un ángulo exterior y un ángulo interior. Podemos comenzar por cualquiera de los dos. Y aquí vamos a tener que aplicar dos propiedades. Si comenzamos calculando el ángulo interior, aplicamos la primera propiedad que vimos, que decía que la suma de los ángulos interiores es siempre 180. Entonces, sumamos 65 más 78 más X tiene que ser 180. 65 más 78 son 143. ¿Cuánto nos falta para 180? Restamos. 180 menos 143 son 37. Entonces, el ángulo X mide 37. Ya resolvimos la primera medida. Veamos ahora cómo calculamos el ángulo Y. Dijimos que un ángulo interior y el exterior adyacente suman 180. Teníamos que el ángulo interior, medía 65 grados. Por lo tanto, 65 más Y debe ser igual a 180. Entonces restamos simplemente 180 menos 65 y obtenemos que Y es igual a 115. Si comprobamos, 65 más 115 son 180. Y vamos a la última propiedad. La suma de tres ángulos exteriores en cualquier triángulo siempre va a ser igual a 360 grados. Veamos acá en la figura, si sumamos 1, 2 y 3 ángulos exteriores, 108,43, 143,14 y 105,43, vamos a obtener 360 grados. Veamos un ejemplo. Calcula la medida del ángulo que falta. Tengo un ángulo exterior, 2, y me falta 1. Por lo tanto, vamos a hacer lo mismo que hacíamos para calcular un ángulo interior. Sumamos los dos ángulos conocidos, 120 más 130, eso más el ángulo que falta nos debe dar 360. 120 más 130 son 250, más el que falta debe sumar 360, entonces restamos. 360 menos 250 son 110. X entonces mide 110. Si comprobamos, 110 más 120 son 230, más 130 nos dan 360. Aplicando esas propiedades, entonces podemos calcular ángulos interiores y exteriores de un triángulo. Muy bien, chicos, eso fue todo por hoy, así que los invito a aplicar lo aprendido en su guía de trabajo. Lo hicieron muy bien. No olviden enviarme la guía para revisión y guardar sus evidencias en el portafolio. Cuídense, nos vemos la próxima clase.